Una vez más, quiero decir que me complace mucho verlos a todos. Es un gusto poder ver sus rostros, y los de siempre y los ocasionales. Es un gusto grande. Así que un saludo también para todos nuestros hermanos en las redes sociales. De pendiente, siempre la bendición del Señor es igualmente aquí en la iglesia local como para ustedes allá. Bien, entonces vamos a tomar como punto de partida un texto en Romanos 10. Hoy quiero hablarles acerca de estoy predicando una serie de la obra de Cristo en la cruz, la obra consumada de Cristo en la cruz. Vamos a ir aquí a Romanos capítulo 6. El versículo 10 dice esto: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cree que le va a bendecir esta palabra, verdad? Levante su Biblia. Dígalo conmigo. Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Es todo sabia, es todopoderosa. Por ella te conocí, mi vida ha cambiado, soy nueva criatura. Cuando comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, pueden también cambiar, porque tu palabra es poderosa, es infalible, es eterna y sin error. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A veces nos conformamos con conocer a Cristo como el hombre que hizo milagros, que sanó enfermos, que multiplicó alimentos, que echó fuera demonios, pero todo eso fue antes de ir a la cruz. Tenemos que conocer a Jesús con su obra consumada en la cruz, que es lo que ahora nosotros debemos vivir. Claro que Jesús sigue echando fuera demonios, claro que sigue sanando enfermos, claro que sigue haciendo milagros, porque Él está presente con nosotros. Pero mucha gente se queda con el Jesús que vivió en la tierra y que murió, y es un recuerdo. Nosotros tenemos que saber que tenemos un Cristo vivo, que nos ama, a quien servimos, a quien amamos, y que Él está presente en nuestra vida. Lo primero que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 6, el verso 10, es que Cristo murió al pecado. Una cosa es morir por el pecado y otra cosa es morir al pecado. Supongamos que tengo un personaje aquí que se llama pecado. Y ese pecado tiene muchas culpas y todo. Y yo le digo, Dios dice que tienes que morir. Entonces, Cristo muere por el pecador. Pero aquí el apóstol Pablo dice que Cristo murió al pecado.
¿Qué quiere decir? Que ese que se llama pecado ya no tiene poder sobre mí. Porque si viene y me toca, estoy muerto. ¿Cómo reacciona un muerto cuando lo tocan? ¿Nada? Bueno, entonces en este pasaje, en este capítulo 6 de Romanos, hay tres palabras muy importantes que yo quiero que se consideren. La primera es saber. El versículo 6 dice, sabiendo esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa sabemos? ¿Qué sabe usted de la obra de Cristo? Tiene que saber que su viejo hombre fue crucificado. Y cuando estamos hablando del viejo hombre, no estamos hablando del que tiene mayor edad. Estamos hablando de una vieja naturaleza heredada con la cual nacemos todos, ¿no? Entonces tenemos que saber que ese viejo hombre, que esa vieja naturaleza ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque fue crucificado juntamente con él en la cruz. La naturaleza pecaminosa del hombre fue vencida, derrotada, muerta en la cruz. Me va a decir, entonces ya nadie peca. No, pues claro, estamos en un mundo pecaminoso. Pero es el poder del pecado el que ya no tiene sobre ti. Entonces, lo primero es saber, ¿qué sabemos? Que Jesús murió por nuestros pecados y que murió al pecado y que el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. La otra palabra que quiero que consideremos aquí es considerar. Esa está en el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y no se enseñará más de él. Y el verso, déjenme ver el verso 11. Y también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo nos consideramos? ¿Qué es considerar? Considerar es reflexionar, es pensar, es analizar. Cuando a usted le hacen alguna propuesta y tiene que decidir, lo voy a considerar. Entonces, nosotros consideramos, quiere decir, analizamos, nos concientizamos, ¿verdad? Que estamos muertos al pecado juntamente con Cristo. Y la otra palabra que es muy importante en este pasaje, la que está en el versículo 13, que dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, ¿qué sabemos? Que Cristo Jesús murió por nosotros. Consideramos, estamos conscientes de ello y no presentamos. Cuando usted le presentan a alguien, aquí le presento, ¿verdad? Bueno, pero no dice, aquí me presento pecado. No, no presentéis vuestros cuerpos al pecado. Bueno, entonces tenemos eso. Nosotros morimos al pecado juntamente con él por medio del bautismo. Aquí el apóstol Pablo menciona el bautismo. Cuando nos bautizamos, eso significa sepultar una vieja manera de vivir y tener la aspiración de una nueva conciencia, de una nueva forma de vivir, como una nueva criatura que somos. Simboliza. No es que el agua donde nos bautizan se va a quedar llena de pecados, no. Entonces ya nadie quisiera bañarse ahí, ¿verdad? No, lo que simboliza es una sepultura de la vieja naturaleza pecaminosa. Bueno, después, ¿qué más hizo Jesús? Dice que hizo la purificación de nuestros pecados. En Hebreos 1:13, nos ayudan allí, por favor. Dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado. Leámoslo todo el texto.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué hizo? Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No usó un método externo, en sí mismo purificó nuestros pecados. Y resucitado se sentó a la diestra del Padre. Entonces estamos claros que en Cristo estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. ¿Para quién vive usted? ¿Vive para comer? ¿Vive para descansar? ¿Vive para divertirse? Vivos para Dios. Los hijos de Dios estamos vivos para Dios. El que no conoce a Cristo está muerto en pecados. Entonces, lo que significa esto es que así como Cristo murió físicamente, el hombre Jesús, el que tenía carne, sangre, murió en la cruz. Esa naturaleza de Adán, esa murió. Entonces, así, nosotros también en él estamos muertos a esa naturaleza. Porque antes estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, en delitos y pecados. Ahora estamos en Cristo, ya somos nuevas criaturas. Entonces, volvamos a la palabra sabiendo. ¿Qué sabemos? Sabemos que el viejo hombre ya fue crucificado. Y ese viejo hombre estaba viciado en los moldes del mundo. Dice viciado, no vaciado, aunque vaciado podría estar también. Cuando se toma un molde y vacía algo, se recuerda que estaba en la escuela que hacía con moldes de yeso, tal vez no todos tuvieran, bueno, toma la forma. Eso es estar vaciado, pero estar viciado, eso es estar corrompido. Voy a usar una palabra más fuerte, es estar hediondo. El diccionario usa otra palabra, fétido. Eso quiere decir abominable. Estaban viciados en los moldes del mundo. Ese era el viejo hombre. El viejo hombre, allí, ese es el que murió juntamente con Cristo. Ahora, pero a veces todavía traemos resabios de la vieja naturaleza. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, verso 9, dice que nos despojemos de ese viejo hombre. Colosenses 3, 9. ¿Qué es despojarse? ¿Qué es despojarse? Es quitarse todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos vamos a quitar? No es la ropa que vestimos, no. Son las viejas costumbres, las viejas creencias, el viejo estilo de vida, todo aquello que afectó nuestra vida y que no agradaba a Dios. Algunos dirán, pero yo siempre he sido buena gente. Es que no está hablando de ser buena gente, está hablando de la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene. Bueno, entonces dice, despojarse de él y revestirse del otro. ¿El otro quién es? Es creado según Dios. Miremoslo en Efesios 4, 24. Ese dice, creado según Dios en justicia y santidad. Eso es lo que Dios creó para la nueva criatura. Ya lo tenemos ahí. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el viejo hombre no tenía santidad. El viejo hombre no tenía la justicia de Dios sobre nosotros.
Mire, cuando se refiere al viejo hombre, es todo lo que soy y tengo en Adán, la naturaleza adámica, ¿verdad? Y el nuevo hombre se refiere a todo lo que soy y tengo en Cristo. Entonces, el hombre natural vive en Adán, lo heredado desde Adán. El nuevo hombre, la nueva naturaleza, vive en Cristo. Y esa es la diferencia. Entonces, este nuevo hombre, Cristo, se refiere a la vida que Cristo nos da. Y el viejo hombre se refiere a la vida natural que teníamos antes. Pero Cristo Jesús nos ha redimido, ha regenerado nuestro ser total. Y el viejo hombre, que fue nacido según la carne, ahora es relevado por el nuevo hombre creado según Dios. Quiero insistir en esto porque el viejo hombre es el nacimiento natural, como todos nacemos, ¿verdad? Y el nuevo nacimiento es nacido de Dios. El pasaje más elocuente de esto es cuando Nicodemo, el principal de los judíos, uno de los principales, llegó a Jesús de noche para preguntarle a Jesús cómo podía tener la vida eterna, cómo podía entrar en el reino de los cielos. Fíjese, es muy importante este pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, de Nicodemo buscando a Jesús. Porque ¿quién era Nicodemo? Era un maestro de la ley, conocía todo, enseñaba en la sinagoga, pero no estaba seguro de su salvación. ¿Qué nos dice eso? Que la religión no te va a salvar. Entonces, cuando llega Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno habla como tú hablas, ninguno dice lo que tú dices, ninguno hace lo que tú haces. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me falta algo? Y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Oh, ¿y cómo voy a hacer para volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No, le dice Jesús, no. Es nacer del agua y del Espíritu. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. El Espíritu es el Espíritu Santo que trabaja en uno. Entonces, nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Y si alguno no ha nacido de nuevo, esta es su oportunidad que el Señor le ofrece para rendir su vida y decir, esa es la vida que yo quiero. Entonces, en Efesios describe lo que el viejo hombre es. Y le voy a decir, y algunos van a decir, pues yo no fui eso, pero algo de todo eso fue. Mire, Efesios 4, los versos 25 al 31. Si nos proyecta ahí. El 25 ya dice que vestidos del nuevo hombre. Cambiémosle. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, lo primero que el viejo hombre era mentiroso. Pues usted no era mentiroso de profesión, pero muchas veces soltó buenas mentiras. Mentiritas blancas, mentiritas piadosas, mentiritas, no, pues que no sepa la verdad porque le va a doler, mentiritas. El viejo hombre, mentiroso. Dice, aparte dice que tenía un genio detestable. Hay entre algunos que viven en el viejo hombre que son intratables. No es usted, porque usted es nueva criatura. Pero ¿verdad que hay gente intratable? Usted le da los buenos días y ¿qué tienen de bueno? Si solo con verte ya se me arruinó el día. Hay gente difícil. Y usted los encuentra. Los encuentra en el supermercado, los encuentra en el negocio, los encuentra en la escuela. No, pues,
gente amargada, ¿verdad? Mal hablada, que hiere, que lastima. Eso, un creyente en Cristo Jesús ya no puede seguir viviendo de esa manera, ¿verdad? Porque el Señor cambia nuestra manera de ser. Ahora, y oiga esto, dice el versículo 28, lo ponemos ahí, que algunos eran ladrones. Cambiamos al 28. El que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo bueno, para que tenga cómo vivir. Hay gente en el mundo que vive de la pura estafa, del engaño. Y el engaño hoy está, pero en todos los niveles. Le llaman por teléfono y le ofrecen cosas bonitas. Y en las redes sociales, ¿no? ¿Cuánta gente incauta cae? Le sacan todo, a los ancianos realmente le sacan todo su dinero. Engaño, engaño. Ese es el hombre natural, engañador, mentiroso. En la política, no, ya no se diga en la política. ¡Guau! Ahí están los mentirosos, ¿verdad? En las redes sociales abundan, pero hay en todos los niveles. ¿Sabe dónde no hay mentirosos? ¿Sabe dónde no hay? En la iglesia de Jesucristo. Porque somos lavados, comprados con la sangre de Cristo Jesús, que purifica nuestra mente y nuestro corazón. Y si alguno aquí todavía miente, más vale que le diga al Señor, purifícame, porque dice que nos ha purificado. Bueno, yo le estoy haciendo una descripción de lo que muchos éramos, lo que describe del viejo hombre. No está hablando de Juan, de Pedro, de Santiago, de María, no, está hablando de un patrón de vida generalizado en todos los seres humanos. Dice, el verso 29 dice que tiene el hombre natural la boca corrompida, llena de basura. Miren, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué son palabras corrompidas? Usted ya no las habla, o las habla todavía. ¿Ah? No, ya no, ¿verdad? Que ni se le salgan de vez en cuando. Un hermano me decía a mí, es que cuando asiento ya se me salió. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la mutua edificación, para dar gracia al que te oye. ¿Cómo se queda la persona con quien platicas después de que platicas con ella? Se queda, ¡guau! ¿Y cómo me dejó? O se queda consolada, animada, despierta. Dice, al fin de dar gracia. Entonces, el viejo hombre tiene la boca llena de basura. Y luego dice que está amargado, lleno de ira, de enojo, de griterías, de maldiciones. Bueno, ahí le puedes seguir. Le puedes seguir. Seguimos. El verso 30. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con lo cual fuiste sellados. Bueno, ya lo que dice aquí es que el apóstol Pablo menciona una escala de cosas que el viejo hombre es amargado. ¿Conoce a alguien así? No piense en nadie ahorita mejor. ¿No? Si no se va a amargar usted. Está lleno de ira, de enojo, de gritería. Hay gente que para todo grita. Que no puede hablar nada pacíficamente, sino que todo es maledicencia y espíritu vengativo. No, esto no se queda así, yo me voy a vengar. ¿Y qué dice la palabra? No os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor. El hombre natural, cuando le hacen una ofensa, dice, esta me la voy a cobrar, no se va a quedar así. ¿Ya? Pero nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas, porque ya toda esa naturaleza fue crucificada, ¿qué vamos a hacer? Orad por los que os maldicen y os persiguen, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza.
Así dijo el Señor. Pero no quiere decir que le va a quemar la cabeza, ¿verdad? Lo que está diciendo es que su conciencia le va a redarguir porque esperaba una reacción violenta igual a la de esa persona y en cambio recibe bendición. Y dice, hombre, ¿dónde estoy parado? Bueno, entonces tenemos el nuevo hombre, el nacido del agua, del Espíritu, el hombre que creado en Dios según Cristo Jesús. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Habla verdad. Ya lo vimos en el versículo 25. Habla verdad. Así que ya no somos más mentirosos. Si se enoja por motivos correctos, no emocionalmente. ¿Saben ustedes que la gente es emocional? Se enoja por cualquier cosa y se violenta. Miren, en las calles ya tanta violencia que hay por cualquier cosa, por una palabra, por una mirada, por... Si viene usted y se para a la par de un carro, el que lo está viendo ahí ya está violento, enojado, ¿verdad? Peor si lo rebasa. Hasta la pistola le saca. Bueno, entonces, el nuevo hombre se enoja por motivos correctos, como Jesús se enojó. ¿Cuándo se enojó Jesús? Porque usted dice, no, pues Jesús nunca se enojó. Sí se enojó. ¿Sabe cuándo se enojó Jesús? Cuando llegó al templo y encontró que la casa del Señor estaba sido cambiada de un lugar de adoración a cueva de ladrones, porque ahí vendían, ahí estaban los cambistas, ahí estaban los que negociaban, y los sacerdotes, no, pues que venga dinerito, que entre dinerito. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Se había vuelto cueva de ladrones. ¿Qué hizo Jesús? Se enojó, ¿verdad? Se airó y dijo, el celo de tu casa me consume. Tomó un azote, no sé dónde lo sacó, pero lo tomó. Y empezó a darle vuelta a las mesas y sacó a los cambistas. Se enojó. ¿Por qué se enojó? Era una causa justa, porque lo que había sido hecho con tanto esmero para adorar a Dios estaba con una aplicación muy diferente, mundana, interesada. Entonces, sí es cierto que a veces la injusticia o las cosas incorrectas sí nos deben disgustar, pero tampoco eso va a justificar que tomemos actos violentos. Entonces, con el trabajo, ¿qué hacemos? A mí que me mantengan, ¿verdad? No, el Hijo de Dios, la nueva criatura, trabaja. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando le dijeron que por qué hacía milagros el día sábado? Dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús vino a trabajar. Después de pasar horas enteras, días enteros, ministrando en la montaña o en las calles, ¿sabe qué hacía? Se apartaba a lugares privados a orar y ahí permanecía. Jesús nos dio ejemplo de trabajo, de manera que la flojera, la indiferencia, la pereza no pertenece al nuevo hombre. Así que si algún flojito hay por aquí, póngase el guante. Luego, en las relaciones con las otras personas, ¿cómo somos? Dice, el verso 29 que leímos ahí dice que tiene buenas palabras para edificación mutua y se caracteriza por ser amable, tener un espíritu perdonador. ¿Por qué? Porque es un reflejo del Dios que lo creó en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con las personas? La nueva criatura, ¿cómo se relaciona? A mí no me toquen porque yo pinto mi raya. ¿Cómo nos relacionamos con la gente? El apóstol Pablo dice, vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal, para saber cómo interrelacionarte con otras personas.
No, pero usted dice, no, pues con ese hermano ni me meto. Ay. O en el mundo dicen, no, miren, ese es creyente y ¿cómo me trata? La nueva criatura es amable, es bondadosa, es verdadera, es justa, es trabajadora, porque todo eso Cristo lo hizo para nosotros. En el mundo hay gente que tiene otros medios ilícitos de vivir, de hacer negocios y todo, pero nosotros somos gente santa que honra al Señor porque somos nuevas criaturas. Jesús en la cruz derrotó a Satanás para siempre. Y Satanás es un enemigo derrotado. Está vivo, por supuesto. Es como cuando usted ve una pelea ya de box, de lucha libre, lo que sea, uno sale perdedor, pero sigue vivo. Cristo Jesús es el vencedor. Satanás está derrotado, pero sigue vivo. Y sigue haciendo su obra, y si nos dejamos, nos va a atormentar. Pero quiero decirles esto. Nosotros somos seres humanos de carne y sangre. Pero Cristo Jesús murió con su carne y su sangre en la cruz por nosotros. Porque esa es la condición del pecador. Por eso dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Cristo Jesús dejó su carne y su sangre aquí en la tierra. Murió como hombre, vino como hombre, encarnó como hombre, vivió como hombre y murió en su condición de hombre. Y el Cristo que tenemos ahora es un Cristo glorificado. A Él lo adoramos, ¿verdad? Él derrotó al diablo en la cruz. ¿Quién tenía el dominio de la muerte y atormentaba a los seres humanos con la muerte? En Hebreos 2:14 dice que Jesús derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Uno dice, bueno, entonces si Jesús derrotó la muerte, ¿por qué todavía nos morimos? Sí, hermanos, pero en Cristo Jesús no tenemos miedo a la muerte. ¿O sí? Queremos vivir la vida los años que Dios nos dé. Yo personalmente digo, los años que me des. Hasta donde tú pongas el límite. Pero el día final que llegue, yo sé para dónde voy. No me aterroriza eso. Hermano, ese es el punto que usted debe aprender a vivir. Que no le aterrorice ese día. Ese día va a llegar. Algún día va a llegar. A los 110 años, a ver, ¿verdad? Pero va a llegar. Y si Cristo viene, no importa que usted tenga 20, nos vamos. Pero el punto aquí es que ya no vivimos atormentados, aterrorizados por ese acto. Vamos a morir, sí, terrenalmente, pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ya no le aterroriza el infierno. Usted sabe que la gente teme el infierno, ¿verdad? Nosotros no. Ninguno teme aquí el infierno, ¿verdad? Porque ese no está hecho para nosotros, está hecho para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Entonces Jesús lo derrotó, le quitó el imperio de la muerte y ahí fue vencido. Y dice el apóstol Pablo, dice en Colosenses 2:15, dice que allí derrotó a los principados y potestades y los venció y los exhibió públicamente en la cruz. Imagínense, principados y potestades son todos los agentes del diablo. Satanás tiene una estructura de gobierno y tiene rangos de demonios, de espíritus, de todo, pero todos fueron vencidos en la cruz. Y mi Señor Jesús dice que los exhibió en la cruz. ¿Por qué? Porque allí perdieron poder y ya no tienen poder sobre ti. El demonio, ningún demonio va a venir a dominar tu vida, porque el Espíritu Santo que está en ti te da el temple, te da el valor, te da la templanza de ser un vencedor, porque mi Señor Jesucristo derrotó a todos a todos esos poderes. Literalmente, mire Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz. Todos los seres humanos tenemos una sentencia de muerte, un acta contraria. Y mi Señor Jesucristo anuló ese poder. Y todo principado y toda potestad fue vencido allí en la cruz. Mi Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Dice el apóstol Juan, dice es en el capítulo 12, es en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero es para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Qué vino a deshacer Jesús? Las obras del diablo. Entonces dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. ¿A quién le pertenece? Al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Ni se preocupe de conocerlas. Porque Jesús dijo que vino para matar, robar y destruir. Esas tres cosas son genéricas, pero mata de diferente manera. Mata las relaciones en pareja, mata las relaciones familiares, mata el deseo de vivir, mata físicamente, roba. Te roba la oportunidad de servir a Dios, te roba la felicidad, te roba la tranquilidad, te roba las habilidades, destruye las vidas, destruye, derriba todo. Esa es la obra del diablo. Pero Cristo Jesús vino para derribar y deshacer todo eso y construir una nueva vida llena de paz, de tranquilidad, de reposo, de victoria, en la que tienes acceso a todo lo que el reino de los cielos te da. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, lo venció en la cruz. Cuando Satanás creyó que había vencido porque dijo, te traje hasta la cruz, no sabía que él no fue quien lo llevó a la cruz, lo llevó el Padre para que allí pagara los pecados de todos nosotros. Y entonces el diablo allí fue vencido y su poder fue destruido. Entonces allí venció las potestades, destruyó las obras del diablo y nosotros somos vencedores por la sangre del Cordero. El apóstol Juan en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Con qué le han vencido? La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros, igual que los que menciona ahí Juan en el Apocalipsis, que están en los cielos vencidos, que han vencido, nosotros también somos vencedores por medio de la sangre de Cristo, que nos da poder, que limpia nuestras vidas, y el poder de la palabra que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado su palabra, con la cual podemos derrotar las obras del diablo. Cuando Satanás venga y te ponga pensamientos o cosas que te diga que no sirves para nada, que no tienes oportunidad, o que te va a pasar esto, que te va a suceder lo otro, dígale siempre, yo me aferro a lo que está escrito. Y lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad, porque Satanás es mentiroso. Entonces, cuando Satanás venga con sus mentiras, a atormentarte, a decirte cosas, no le creas, porque lo que es verdad es la palabra de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo Jesús es victorioso sobre la muerte. Dice Apocalipsis que Él es el que tiene las llaves de la muerte. Y el apóstol Juan dice, sorbida es la muerte en victoria.
Y también dice que Cristo Jesús nos da la victoria y nos lleva de triunfo en triunfo. Nosotros tenemos que aprender a vivir con la vida resucitada de Cristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús no dijo, yo soy una oportunidad. No dijo, yo soy una religión. No dijo, yo soy el que tal vez pueda hacer algo. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección. Él resucitó. ¿Y cuánto resucitó? Ya no muere más. El cuerpo humano murió y fue sepultado. El Cristo glorificado se levantó con un cuerpo nuevo, glorificado. Y Él es la resurrección. Y eso es lo que tiene destinado para nosotros. Un día tendremos también nosotros un cuerpo glorificado. Ya, carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Pero nuestro cuerpo va a ser glorificado y un día seremos, ¿cómo? Como Él es. Como Él es. Esa es su promesa, ¿verdad? Por eso tenemos que vivir para Cristo. El apóstol Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, hermanos, en conclusión de todo esto que hemos hablado hoy, nosotros seguimos viviendo en un cuerpo de carne y sangre. Somos vulnerables al pecado, por supuesto, pero en Cristo hemos muerto al pecado y nuestra respuesta al pecado debe ser la de un muerto. De modo que si el pecado viene y te tienta, estás muerto al pecado. Así debe ser la respuesta, porque el Señor Jesucristo te da la capacidad, te autoriza para hacer eso. Entonces ya no somos más gobernados por los moldes del mundo en los cuales fuimos viciados y vaciados. No, ya no, porque tenemos una nueva naturaleza. Esta naturaleza nueva sabe amar, sabe bendecir, sabe hablar, sabe obedecer al Señor. ¿Estamos de acuerdo en que el Señor nos da la victoria, que la obra consumada de Cristo Jesús es suficiente para que nosotros tengamos vida victoriosa? ¿Quieren ustedes vivir una vida victoriosa? Si algún resabio hay de algo que retenga tu vida, del viejo hombre, yo te pido que lo pongas delante del Señor y le digas al Señor, esto que hay en mí no es de la nueva criatura, es del viejo hombre y yo lo desecho, lo renuncio porque quiero vivir para ti. Póngase de pie. Bendecimos a nuestros hermanos allá en las redes sociales también y les damos esta palabra para que les bendiga, les fortalezca.